Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie, es que tenemos un invitado. Y el invitado es importante. Quiero presentarles a David Paravicini, ingeniero mecánico, magíster en planificación en el área de ciencia y tecnología, experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario, interesantísimo haber sido embajador en la República Yamajirilla Árabe Libia, tiempo del querido coronel Gaddafi, expresidente de la Comisión de Energía y Minas del antiguo Congreso de la República de Venezuela, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, y esto nos trae a un diálogo que promete y mucho, dada su experiencia, su formación académica y sus horas de vuelo. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Y quisiera recordar, ya que estuvo como embajador en la República Árabe Yamajirilla, Libia, aquellos tiempos del querido y recordado coronel Gaddafi. ¿Cómo le fue por allá en aquella época? Bueno, la primera impresión que no había ido a un país árabe con un régimen, si se quiere, pues bastante estricto, ¿no? En mi opinión, cuando llegué ahí. Después viajamos a otros países árabes y nos resultó entonces ya comparativamente que extraordinario. La forma en que el pueblo libio quería y amaba y respetaba a su líder, realmente era algo asombroso porque para uno occidental, porque son choques culturales. O sea, el tema, por ejemplo, que no hay bares, los cines hay que ir en familia. Es decir, una serie de costumbres donde la gente en la calle, caminando. En la Libia de Gaddafi el último trago se tomaba en el avión antes de aterrizar. Bueno, como uno estaba en la embajada, estaba en territorio venezolano y ahí claro, se podía. Realmente fue una experiencia bien interesante. Ese año 2005 fue el año donde el presidente Chávez además dio el cambio y empezó a anunciar el socialismo. Y eso llevó a que además las relaciones entre Libia y Venezuela tomaran una intensidad adicional. Recordemos que las relaciones de Libia con Venezuela se remontan a mucho tiempo. Pedro Duno, se llama Domingo Alberto Rangel, una hermana de un copellano, viajaban mucho a Libia, de hecho conformaron grupos de lo que se llamaba de divulgadores del Libro Verde. Eso fue una época, pues, aquí en Venezuela, y con esa imagen estuvimos nosotros allá y se retoma como una conocimiento y una relación más estrecha con el presidente Chávez, y nos dio pues también a nosotros allá una cierta distinción que no buscábamos, pero era también un reflejo del pueblo libio, del gobierno libio para con uno, pues. Tengo aquí algunos temas que parecen obligatorios. Usted ha estado realmente involucrado en el tema petrolero y eso tiene un valor estratégico, que es un lugar común mencionarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, la reserva del Estado venezolano de la actividad petrolera y otras de carácter estratégico, ¿no? Ahora usted está en el Parlamento. Está en la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, ahora. Que los de la Guardia Vieja decimos el Parlamento, ¿no? Y dice, artículo 302, que es un punto interesante. El Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera, otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. ¿Cómo se maneja eso ahora? Bueno, ese artículo, el presidente Chávez inclusive llegó a quejarse, hay
hay escritos donde el presidente, y videos donde el presidente públicamente, el presidente Chávez se quejó de esa redacción. Y él se refería a esto como que entre que se habían aprobado los artículos en conversaciones con él, en su despacho y con los constituyentes, y la publicación de la Constitución, hubo unos cambios, dice, los fantasmas que surgieron, nadie sabe quién fue, y cambiaron las redacciones originales. Nadie sabe quién fue. Debe haber alguien que sepa, pero quizás el propio presidente Chávez prefirió que eso se mantuviese, Yo tengo mi sospecha. Creo que el jefe el que quedó de presidente de la comisión de la redacción de estos artículos fue Alfredo Peña, que tenía una relación pues muy estrecha con el que era presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que era el señor Miquilena, pues. Esa era la combinación que había ahí. Lindo par de dos. Y que no solamente en este caso, donde la queja del presidente era, y de hecho en la reforma que propuso en el año 2007, completó, pues se trató de llevar este artículo a su redacción original, según él decía, pues que incluye en este artículo el gas y el carbón. Si hubiese conocido de las reservas de torio que se anuncian, las del coltán, seguramente las habría agregado allí. El concepto del presidente Chávez es que un país como los nuestros, dependientes, subdesarrollados, no tenemos el tema de vivir de la explotación de nuestras materias primas es el tema de la salvación o de la posibilidad de que nuestros países tengan la base material para poder impulsar los proyectos que lo lleven a un posible desarrollo o crecimiento económico. Y la importancia de preservar, bueno, primero tener patria, segundo, la soberanía nacional, pues el dominio de la soberanía por un pueblo y la defensa, pues, y la soberanía sobre sus recursos naturales. Y entonces esto era una deficiencia y sigue siendo una deficiencia importante, en lo cual el gas, bajo un concepto de mentalidad dentro de la industria petrolera mundial, en que el gas no vale. Para los petroleros el gas es un desecho. Y de ahí, pues que buena parte de los países petroleros el gas se sigue quemando, no tiene utilidad. Venezuela nunca hemos dejado de hacerlo. Es los famosos, tristemente célebres mechurrios. Siguen siendo que mechurrios. Es quemar oro en polvo ahí. 1.000 millones de pies cúbicos estamos quemando ahora. ¡Qué barbaridad! Entonces, y no hay manera de aprovechar eso. Yo creo que ha habido una reacción. El presidente Nicolás Maduro, primero el presidente Chávez, en un aló presidente que hizo en Anaco, que se llamó de la Revolución Gasífera. Eso fue en septiembre del año 2007. Habló de eso, dice que es inexplicable, no tiene ningún tipo de justificación que estemos quemando ese gas y estemos utilizando líquidos para generar electricidad. Líquidos, estamos hablando de fuel o diésel. Y ahí hizo un plan que se llamó la Revolución Gasífera en el año 2007. Bueno, han pasado ¿cuántos años ya? Del 2007, 10 años. Y esos programas y esos proyectos han avanzado poco o muy poco. Quizás alguno, una tubería, la interconexión del centro-occidente, el ICO, el gas, la tubería de gas de la conexión en Colombia, que era para exportar gas a Colombia, estuvimos importando un tiempo. Y estuvimos importando gas en lugar de exportarlo a Colombia. Sí, señor. Así explíqueme esa ridícula circunstancia histórica. Sí, pero eso, mira, bueno, yo creo que uno puede empezar a atar caos y hay investigaciones que pueden llevarnos a otras cosas, pero conocí gerentes de PDVSA, no están ahorita, que le reclamaba esto. Yo decía, mira, desde hace muchísimo tiempo en Europa, en Estados Unidos, nadie que esté en la industria, en el terreno de la energía, nadie que maneje conceptos, que tenga los conceptos básicos de la termodinámica, se le ocurre generar energía eléctrica con líquidos, porque los costos son las comparaciones que están, inclusive las hacían, pero fue demostrado, ¿no? Esa cosa que tenemos los ingenieros mecánicos demostrados.
Es como prender la parrillera el domingo, que en vez de utilizar un periódico, utilizar un billete de $100. Es el equivalente del derroche. Es decir, para algo como prender la parrillera, en vez de usted usar un papel de periódico, utilizase un billete de 100. Pues es la comparación, lo que valen los líquidos del petróleo y la comparación con gas natural, que es el gas que tenemos nosotros también en mucha abundancia. Pero es la mentalidad, porque el gas no vale. Así fue cuando estuvieron aquí la Shell, estamos hablando de los años 30, que se gasificó Maracaibo. De Maracaibo la gasifica la Shell. Y el tema era, bueno, porque para hacer un tipo de relación con los vecinos, la presión de un gobernador que tenía Vicente Gómez allá, y que entonces pues le hicieron esos gasoductos. Pero en general el gas siempre en Venezuela estuvimos de espalda al gas, y hoy todavía es así. Ha habido, como te dije, un reclamo y una presión del presidente Nicolás Maduro con respecto a los proyectos de gas. Se están terminando de hacer unas tuberías para que las plantas en Occidente que están funcionando con diésel ya cambien, porque son sistemas duales. Son máquinas que se compran y ya pueden funcionar con diésel o con gas. Hay algunos que llaman ciclos combinados, que trabajan con vapor, que además es la forma más limpia de producir. Pero bueno, en general tenemos esa rémora, ¿no?, aquí en Venezuela con el tema del uso del gas. No creo que haya sido la situación para este capítulo del gas, dejarlo afuera, porque ese mismo año que se discutía la Constitución, también se elaboró la ley de los hidrocarburos gaseosos. Aquí en Venezuela tenemos una ley para los hidrocarburos gaseosos y otra para los líquidos, para petróleo. Y uno dice, bueno, pero qué detalle, ¿no? Y bueno, es que con esta ley de gas permite, y está vigente la ley, le permite al gobierno venezolano contratar exploración, explotación, transformación, todos los procesos que tienen que ver con el gas, con empresas extranjeras, sin que tengan ningún otro compromiso que pagar una regalía del 18%. ¿Y por qué 18? Mira, es una pregunta. ¿Por qué el 18? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? 22, o igual que el petróleo, que llegó a ser el 30% en la ley de hidrocarburos. Esos eran los parámetros, eran los más bajos en toda América Latina. Así estaba Bolivia, tenía en su ley de gas, en la ley de petróleo, la regalía del gas era del 20%. Aquí inclusive la bajaron 2 puntos. Todas esas cosas las estuvimos viendo, no tenía ninguna razón aparente, sino que abrir un espacio para que las grandes petroleras, y de hecho entonces aquí llegaron la Statoil, Chevron Texaco, y comenzó todo un plan de desarrollo de la explotación del gas de la plataforma del Tana y de lo que es el norte de Paria, que habían sido considerados grandes yacimientos de gas. Hace tiempo que no suena la del Tana, ¿eh? Sonaba como algo de las grandes ligas, ¿no? Lo que pasa es que el gas, con lo del fracking, entonces el gas en Estados Unidos, el gran comprador de gas licuado era Estados Unidos. Pero la práctica del fracking, uno de los principales, aparte del petróleo, pero uno de los principales productos que se extrae es el gas. Y ese gas desplazó, es gas natural. Y el costo del gas natural es infinitamente menor que el de gas licuado, por los procesos. Pues. Claro. El gas licuado tiene que extraerlo como gas, licuarlo, planta de licuefacción, el transporte de gas licuado y luego la gasificación de ese gas. Ahora, el fracking, si no me equivoco, es la destrucción con explosiones en capas profundas de capas geológicas para poder liberar algo de gas, ¿no? Gas o líquido, ¿no? O líquido, lo que venga primero. Y hay unas tuberías como que fungen pues de aspiradoras, pues. Trabajan por la diferencia de presión. Las presiones son de miles de libras en esas presiones, y tienes tubos perforados a presión atmosférica. Actúa pues como un drenaje, ¿no? Un drenaje natural, y de ahí sacan pues líquidos y gas. Ese gas se ha comercializado y dejó frías las plantas de licuefacción de los propios Estados Unidos.
y el negocio del gas licuado que se vino abajo. Pues. Entonces los precios del gas se vinieron al suelo. Trinidad y Tobago, que ya estaban explotando la plataforma del Tana, no la plataforma del Tana, el lado atlántico de esa región, vamos a hablar de esa región petrolera. Bueno, también ahora están procesando petróleo venezolano, son grandes aliados nuestros. Cuando se dio el Petrocaribe, ellos, y desde el Acuerdo Energético de Caracas, Trinidad y Tobago protestaron porque pensaron que Venezuela era una competencia desleal con los países caribeños, pero bueno, las cosas son como son y ahora Trinidad y Tobago somos tremendos aliados porque en refinación, porque ahora Trinidad y Tobago más que gas procesa petróleo, pero el tema del gas es tal como tú estás diciendo, que bueno, tenemos ese déficit, las explicaciones. Creo que se pueden escribir libros sobre eso, de pareceres. El presidente Chávez, los esfuerzos que hizo, el presidente Maduro, los que hace, y todavía tenemos esa tremenda deuda. Viéndolo en positivo, tenemos una gigantesca riqueza que no hemos explotado. Y además que es mucho más barata que la explotación de petróleo. Desde un punto de vista de racionalización de los recursos. Para un petrolero, quizás dice, bueno, pero si el petróleo es lo que se vende, si lo que se valora en el mercado del petróleo, lo que venga con él y quede allí es basura. Es más o menos el pensamiento del petrolero. Digo que no solamente es el de aquí, pues no es el venezolano, es el perforador de petróleo. El perforador siempre busca lo que le dé mayor rendimiento, no importa el desastre que deje atrás, sí, y lo que le permita mayor retorno a su inversión. Eso, es una cultura. Es una cultura que no cuida nada del planeta. Así como los periodistas piensan, el periodista internacional, los ingenieros mecánicos, bueno, así el perforador petrolero tiene una psicología, Por supuesto que eso no justifica porque los países no son petroleros, los países tienen que tienen racionalizar. Y aquí hay multas por quemar el gas, pero los petroleros y quienes dirigen esa industria prefieren pagar las multas a la racionalización del uso del gas. Así serán los márgenes de ganancia, ¿no? Prefieren pagar la multa y seguir destrozando la cosa. Son así. No hemos avanzado mucho en el cuidado de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. En toda mi investigación, que yo he hecho sobre este tema, quienes primero se preocuparon del gas y lo incluyeron en la ley fue Medina Angarita en la ley del 43. General Medina Angarita. General Medina Angarita. Posteriormente, Pérez Alfonso llegó en los años ya, cuando llega Acción Democrática al poder en el año 58. Juan Pablo Pérez Alfonso. Juan Pablo Pérez Alfonso. Genio, tuve el honor de conocerlo. Sí, yo recibí clases de petróleo de él. Alfredo Maneiro, que éramos de la causa R, cuando estábamos muy jóvenes, pues, de los años 70, 71, y empezó Pérez Alfonso a dar clases sobre el petróleo en su casa. ¿En su casa? Sí, en su casa. Gran nacionalista, además. Entonces ¿no? Es un hombre, ¿verdad?, extraordinario, una jovialidad, Y entonces Alfredo nos dijo, no, ahí es donde se aprende el petróleo, no es en la universidad. Por cierto que allí fue que conocí yo a este profesor Carlos Mendoza Portela, porque él también era economista, yo era ingeniero, y nos coincidimos ahí tomando clase con Pérez Alfonso en el jardín. Nos decía que había que cepillarse los dientes, era con ramitas de hierbabuena, que era mejor que los cepillos de dientes. Tenía sus ideas propias respecto a muchos temas. Sí. Entonces, bueno, después fue Pérez Alfonso, y después Chávez y Maduro. Eso es una corriente histórica que se revitalizó en sí misma, ¿no? Exacto. Pero menos mal que apareció esto, porque si no hubiéramos vuelto décadas atrás, ¿no? Pero de espaldas inclusive las tendencias mundiales. A eso me refiero. Yo, por ejemplo, la contradicción más grande que puede haber aquí son dos gigantescas contradicciones, solo se explican por el nivel de dependencia y de sumisión a los grandes poderes que en este caso tenía la PDVSA de esa época. Se empiezan a desarrollar tecnologías que permiten pensar que el petróleo extrapesado puede ser procesado, refinerías que llaman de conversión profunda. Estas refinerías son más costosas, pero
son mucho más eficientes. O sea, el aprovechamiento de los crudos llega al 90, 95%, a diferencia del 60, 65, 70 en refinerías estándar. 90-95% de aprovechamiento comparado con el 60 y algo del estándar. Del estándar, de una refinería estándar. Claro, la diferencia de costo también es 1 a 4. Pero en el caso entonces, cuando vamos a explotar el bitumen, la faja bituminosa, o sea que viene la invitación a que se explote la faja bituminosa del Orinoco, lo que se piensa y se trae para mejorar ese crudo extra pesado, o sea, se hace inversiones para mejorar el crudo y exportar crudos mejorados. O sea, no refinar el crudo y exportar productos elaborados. Es decir, con valor agregado, además. No exportas gasolina, porque no exportas diésel, porque no exportas nafta, jet fuel. Bueno, todo esto, pues no. En bruto. Es una inversión enorme para exportar crudos mejorados. Seguimos unos exportadores de un petróleo más liviano. Y ahí hay una relación de dependencia. La tecnología es de la Fluor. No es de la Fluor, ya te voy a decir de quién es. Pero lo otro es que esa tecnología que tenemos, para mejorar el crudo, inyecta gas. O sea, gas que sacamos de producción y lo llevamos para romper las cadenas, y entonces esas cadenas de gas con el petróleo producen un desecho que es el coque, que sigue siendo el remanente de energía. O sea, entró un crudo de 8 grados, 10 grados API, sale uno de 18, y esa energía, esa cantidad de petróleo pues, que se sacó, de cadenas de carbono que se sacaron de ahí, va hacia la formación de una piedra, ¿no?, que es el coque. Recuerdo. En el mundo ya, para esa época, el tratamiento del bitumen o de crudos extrapesados era el tratamiento con oxígeno, con hidrógeno, que deja como resultado no el coque, sino el gas. Y eso no es por otra cosa, sino que el gas en países como Canadá, o en países desarrollados, el gas es realmente una fuente energética, porque el gas metano... Sobre todo los países con los inviernos crudísimos, ¿no? Pero el gas metano es un valor porque en el sitio donde está. Claro. Si llevárselo a otro sitio hay que hacer los procesos de licuefacción y luego de gasificación, que encarece muchísimo, pero es una verdadera ventaja contar con gas metano en estos países. Bueno, aquí realmente para nosotros, el gas lo hacemos para producir un coque, que no sé si has ido a Barcelona o pasé por esa carretera, que es esas montañas de coque, pues. No, incluso el coque en Inglaterra y los países de la influencia inglesa también se utilizaba como un derivado de calefacción en los inviernos duros, ¿no? Pero vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y profundizaremos en esta verdadera clase magistral sobre cuál es la realidad en la energía sobre la que estamos realmente basando nuestro pasado, nuestra historia, y tenemos que prevenir nuestro futuro inmediato. Breve corte y volvemos de inmediato con más acontecimientos que hoy están aquí en pleno desarrollo. Ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Julio Borges es la cabeza de quienes han pedido y han ido a hacer lobby para que a Venezuela se le impongan decisiones que nos afectan, nos causan un gran daño financiero, económico y energético. Porque estas medidas le causan daño a Venezuela, le causan daño, forman parte de un golpe económico. Trump hoy ha dado un golpe financiero y económico contra el esfuerzo de recuperación de la economía venezolana que hacemos todos los venezolanos. Esto hay que darlo a conocer y denunciarlo en el mundo entero. Todo lo que están intentando hacer contra Venezuela fracasará y Venezuela saldrá fortalecida, cada vez más libre
cada vez más independiente en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo diplomático, en lo militar. Yo lo ubico en el proceso de liberación nacional, de independencia rebelde de Venezuela y de América Latina frente a las amarras antiguas, vetustas. Hemos entrado en la etapa post-hegemonía estadounidense sobre Venezuela, América Latina y el Caribe y el mundo. En PDVSA Gas nos preocupamos por el bienestar de la familia. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello te recomendamos: no manipules las instalaciones de gas. Déjalo en manos de personas con experiencia o certificados por PDVSA Gas. En caso de emergencia, llama a los números que ves en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida tu familia. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy chambeando por lo mío pa' mañana desde hoy, echándole pichón, con buena intención, con la iniciativa porque esa es la misión. Levanta la mano, mira siempre al frente, dignidad y trabajo, mi gente valiente. Te explico cómo es la cosa, suelta tus ideas que llegó la hora. Es el momento de los creadores, de lo hecho a manos de los luchadores. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Club Móvil, Banco Bicentenario del Pueblo. Hola, soy Cristal y este mensaje es para informar a las servidoras y servidores públicos que tienen la obligación de actualizar la declaración jurada de patrimonio, que tendrán una prórroga hasta el 31 de agosto del año en curso, aprobada mediante la resolución de fecha 25 de julio de 2017 emanada de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. El incumplimiento de esta exigencia podrá ser sancionado con multas de entre 50 y 500 unidades tributarias, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo hasta por 12 meses o la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Cumple con tu obligación y evita las sanciones contempladas en la ley. Contraloras y contralores, somos todos. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy tenemos una cátedra sobre el tema energético y diversos aspectos que no siempre han sido divulgados en la cantidad necesaria y suficiente. Un tema que quisiera plantear a nuestro brillante invitado David Paravicini, es decir, conservar o no la realidad de las acciones de las filiales de PDVSA, que siempre fueron un tema muy debatido. ¿Cómo se ve eso en la actualidad? Bueno, en la actualidad sigue siendo hoy un tema preocupante por ese vacío que quedó en la Constitución del año 99. De verdad, ese vacío no ha sido llenado, no ha sido cubierto desde el punto de vista legal. No ha sido cubierto desde el punto de vista legal. Eso es legal. grave, explíquelo al pueblo acá. Bueno, ese fantasma que después denunció Chávez, que estuvo allí redactó el artículo de tal forma que pareciera que se está protegiendo a PDVSA y no se podrá vender el 100% de las acciones de PDVSA, permanecerán pues en manos del Estado, excepto, entonces habla de un excepto, abre un espacio ahí, el de las filiales, asociaciones estratégicas, que era un tipo de negociación específico que se había dado. Eso era algo absolutamente novedoso, inclusive desde el punto de vista de técnica legislativa. Fui diputado y senador, tuvimos que estudiar algo de eso. Incluir una forma de asociación muy particular, que fueron las asociaciones estratégicas de ese periodo de Caldera,
como protegidas constitucionalmente, o señalándole la situación de que podían ser vendidos los activos y cualquier otro bien petrolero en manos de estas empresas. Recordemos. Esto suena muy feo, ¿no? Recordemos que en esa época, en la apertura petrolera, las empresas de la faja tenían la mayoría de las acciones, tenían hasta el 70% de las acciones de estas empresas. De manera que este artículo les permitía. Acá hay un artículo que yo quiero citar, artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, y aquí viene, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela S.A. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya en la prefiguración de lo que esta gente tenía entendido, lo que podía hacer PDVSA, bueno, hacer una gran empresa, el 100% de las acciones en manos del gobierno o del Estado, pero vacía, sin reservas, porque los activos en manos de estas asociaciones estratégicas, de estas filiales, eran, bueno, de ahí era un paso a entregar todas nuestras reservas en esa condición. De hecho, eso es nuestra nacionalización fue Chucuta. Entonces, no, pero además este hecho, este artículo, a la medida de alguien, ¿no? Era un artículo para terminar de desnacionalizar lo que había quedado en esa nacionalización Chucuta. Eso es de lesa patria. Bueno, pero eso está activo, está vigente. Todavía está vigente. Eso está vigente, y eso es uno de los retos, que bueno, por lo menos yo en lo personal, es un compromiso que tenemos histórico, inclusive con mis estudiantes, porque estudiamos esto, yo en esas clases de posgrado y de estas de maestrías ahí en la universidad, ponemos esto como un ejemplo de cómo dentro de una apariencia de nacionalismo, siempre hay personas que están buscando, sobre todo en el tema petrolero, buscando en detalle. Nos pasó con la nacionalización petrolera, que la llamó justamente Juan Pablo Pérez Alfonso la nacionalización Chucuta, porque aparentemente el petróleo pasaba a ser venezolano, de acuerdo a esa nacionalización, todas las industrias y todo el mundo celebró, y nadie se dio cuenta que las empresas nacionalizadas pagaban la fiesta, también estaban celebrando. Alguien dice, algo huele mal en Dinamarca, no es que no sé qué es hecho. La tragedia shakespeariana transformada en petróleo aquí. Ahora, esto es, por ejemplo, inmunidad de jurisdicción para la República Bolivariana de Venezuela en materia energética, petróleo y minera. Inmunidad de jurisdicción, es decir, Venezuela no puede ni debe permitirse que se le demande en tribunales ni arbitrajes en el extranjero. Bueno, esa es la historia, nuestra triste historia en Venezuela, los laudos, los arbitrajes. Venezuela, por la debilidad de sus gobiernos, por la ignorancia, Venezuela fue muy castigada, esa guerra de independencia, la guerra federal. Venezuela presenta un triste récord de el último país de la América Latina donde se formó un pedagógico en 1936. Había tenido que haber muerto Gómez, y fue que se inauguró el primer pedagógico. Uruguay creo que tenía en los años 1880. Sí, y además Uruguay contribuyó después a mejorar todo el establishment educativo aquí en Venezuela. Fueron los profesores chilenos y uruguayos que fundaron el pedagógico en 1936. Incluso el Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio, que está en la esquina de este canal, lo fundaron los uruguayos. Bueno, entre esa combinación de ignorancia y de traición, que se hizo muy típico, es famoso el ruego que le hicieron los oligarcas de Caracas y venezolanos, pues concentrados en la capital, le hicieron a los ingleses que vinieran a salvarlos de las huestes de Zamora, y están dispuestos a entregarle Guayana y todo el sur del país. Por Dios. Para darle la protección que llaman. Bueno, esas son ¿Qué diferencia con el sur de Uruguay, que derrotó 2 veces al ejército, a la flota inglesa, ¿no? Sí, entonces incluso salvó al virreinato de Buenos Aires
cosa que no les gusta recordar a los argentinos. Pero eso llevó a que Venezuela, todos estos conflictos que hubo, siempre los entregó a esos arbitrajes internacionales donde jamás ganamos una. Y siguiendo esa costumbre, impusieron aquí las transnacionales que todos los contratos firmados no se iban a tener, no iban a ser tratados con tribunales venezolanos, sino por los arbitrajes. Todo eso se firmó así hasta que llegó el presidente Chávez, hasta el año 2000, que se firman los contratos de gasíferos para Statoil, Chevron, Texaco, en plataforma del Tana, y ya entonces entra, sin haber una primera condición que ya pone el presidente Chávez, es que no van a haber arbitrajes, sino que los juicios. De manera que este artículo de la Constitución empezó a respetarse pues a partir pues del año 2000. Si no aparece Chávez estaríamos como en el siglo pasado, ¿no? Sí, inmunidad de jurisdicción, es decir, Venezuela no puede ni debe permitirse que se le demande en tribunales ni arbitrajes en el extranjero. Ahí empieza a cambiar la cosa, ¿no? Artículo 151 de la Constitución Bolivariana. En los contratos de interés públicos, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviese expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los tribunales competentes de la República, no en el exterior, ¿no? De conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa pueda dar origen a reclamaciones extranjeras. Sí. ¿Se respeta esto o no? Hoy se está respetando. Yo no tengo noticias de que se haya dado marcha, entonces se está cumpliendo. Pero lo que sucedió en esas décadas de los 90, en esas firmas, esos contratos, hay casos que son no sé si es del tipo de Guinness, de récord. El caso del terminal de José, el terminal más grande de América Latina, 1 millón de barriles diarios. 1 millón de barriles diarios. Se embarcan ahí. Sí. Y durante el paro petrolero, la William Enbridge, que tenía la administración, la William Enbridge es un consorcio estadounidense-canadiense, tenía la operación, abandonaron el terminal, cerraron, destrozaron los sistemas de control de embarque y abandonaron eso. Los trabajadores recuperaron. Destrozaron los sistemas de control de embarque. Para hacer los despachos y hacerlos. Es decir, antes de irse patearon la mesa. Exacto. Los trabajadores recuperan, se empiezan a hacer los embarques y la gran sorpresa es que 2 años más tarde se presentó una demanda, un arbitraje en Francia, en un tribunal, en un laudo, sitio de laudo en Francia, demandando a Venezuela porque había que devolverle a la William Enbridge según su contrato, porque su contrato no había terminado. Vaya desfachatez. Bueno, pero ganaron. Ese arbitraje lo ganó la William Enbridge. Hubo que pagarle $20 millones. Ya le dijo, pague los 20 millones y se van. Pero ganaron. O sea, hasta casos tan absurdos. Y sentaron el precedente. Y además tenía el absurdo, porque la William Enbridge, además, operaba las grandes compresoras que tenemos nosotros de gas, allí en Oriente. Y los abogados venezolanos decían en el arbitraje, oye, pero si era un peligro para los trabajadores quedarse en el terminal, porque estaba su vida en peligro, porque lo iban a matar los chavistas, este tipo de cosas, ¿por qué los que estaban en las plantas compresoras sí se quedaron trabajando? Es decir, no podían demostrar en la misma empresa con sus propios trabajadores el mismo argumento de una planta que estaba... O sea, eso es una historia de Venezuela con los arbitrajes, que todo el que vea esto tiene que hacerse absolutamente convencido y militante de que no puede irse a estos sistemas de arbitraje porque las fuerzas que actúan ahí son... De antemano ya tenemos la batalla perdida. Claro, alguien podrá decir que ganamos el arbitraje contra la ExxonMobil, ahora reciente, cuando hicieron una demanda por $13.000 millones por el asunto de un contrato de Cerro Negro. Expliquemos bien eso, porque eso fue muy divulgado, pero Juan Bimba no lo entiende muy claro. ¿Cómo fue eso?
Esto fue así, durante los años 90 se hicieron estos contratos de la apertura petrolera. Uno de ellos, o entre ellos, estuvo Cerro Negro, que fue con la Exxon. Todavía no era ExxonMobil, porque ellos se fusionaron después, posteriormente. Cuando suben los precios del petróleo, el presidente Chávez decide que las proporciones en las que estábamos participando en esos contratos, con esas asociaciones, con esas empresas, no nos eran favorables. Y le hace una propuesta de hacer una reconversión y que pasaran de las situaciones mayoritarias accionistas de 60 hasta de 70%, pasaran a una relación de 40-60. Es decir, Venezuela le reconocía la diferencia de pasar de tener el 70% de las acciones a tener un 40%. Y Venezuela pasaba del 30, 35, de lo que tuviese al 60%. Bueno, la Chevron aceptó, Texaco, varias empresas aceptaron, pero la Exxon no aceptó que se le liquidara el porcentaje de acuerdo a los valores libros que eran los convenimientos que se había llegado. ¿Qué significa un valor libro? Cuando se arranca o se empieza la relación, se escribe y se define cómo son las inversiones. Y en este caso la propia Exxon exigió que se relacionara con los valores reales de inversión cada uno de los valores que tenía cada empresa. Es decir, como además estaban mayoritariamente en los contratos, pensaron siempre pues esa situación de socio mayoritario les daba una ventaja. Cuando pasa esta condición, exigen que no se pague valor libro, sino valor mercado. Es decir, ¿cuánto vale la Cerro Negro? De acuerdo al contrato, usted decía, Cerro Negro en cualquier momento agarra el valor libro y ahí le lleva cuál es el valor de sus activos. Ahora, una cosa es una petrolera. Aclaremos bien para el público que no es experto en esto. El valor libro, en este caso, en el petróleo, es la inversión. La ¿Cuánto inversión. invirtió usted? 2 bolívares, 4 bolívares, 1000 bolívares, $1 millón, eso es su inversión. La ExxonMobil había invertido $800 millones en Cerro Negro. Pero cuando dice, ¿pero cuánto vale una empresa petrolera cuando el precio del petróleo está en $100 y cuando ellos hicieron la inversión estaba en $14? ¿Cuánto vale la empresa si el petróleo está en 14? ¿A cuánto vale la empresa? Entonces plantearon esa discusión. La discusión pudiera haber sido válida si ellos mismos, tan vivos o tan astutos, no hubieran incluido en estos contratos que cualquier negociación de liquidación se iba a dar por los valores libres, es decir, de la inversión real. Ya Venezuela le había pagado los $800 millones a la Exxon, y por eso es que, y en esos casos de esos arbitrajes, sucesivamente, bueno, no sé si es la presión mundial, pero o por Chávez, o porque el pueblo venezolano despertó, la fuerza del pueblo venezolano, pero nos pudimos quitar como de encima esa especie de desgracia permanente que teníamos en esos arbitrajes que los perdíamos. Entonces lo hemos ganado todo. Desde que Chávez cambió el rumbo, empezaron esos cambios, porque antes no se ganaba una contra una petrolera. No se ganaba, y en este caso, la solidez de la forma como se han ido haciendo las cosas. Además hubo coherencia, hubo estrategia y hubo un rumbo claro, ¿no? Exactamente. Y gerencia también. La gerencia es fundamental. La gerencia de Ramírez, si en algo fue bien exhaustivo, fue en ese tratamiento con las transnacionales. Fue correcto, fue justo, se les pagó lo que se les debía. Ahí no hubo ni un regateo de nada, de manera que no pudieran decir que hubo ni corrupción, componendas, sino siempre se dio un trato justo. Y esa transparencia se ha rodeado, entonces, pues también a las actividades de la industria. Cambió todo el estilo, ¿no? De todo el ambiente. Bueno, cambió todo. PDVSA cambió, pues, de ser una empresa de un enclave, de ser un estado dentro de un estado, pero a ser una empresa que está inserta. Yo recuerdo aquella vieja PDVSA era intocable, parecía un coto privado, ¿no? Y los trabajadores parecían gente de otro mundo. Hoy no, los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA están vinculados con los proyectos nacionales, tienen una real preocupación por su empresa. Es decir, hoy llevan el tricolor patrio. El tricolor patrio, tienen el dolor y el pundonor de ver su empresa, preocupados de cómo
cómo hacer para que su empresa mejore sus estándares, sufren con esto. O sea, ahí está muy bien. Yo creo que es un cambio, pero extraordinario, del compromiso de una empresa de ese tamaño con su patria y el de sus trabajadores y trabajadoras en un compromiso, además con ser eficientes, ser mejores profesionales. Hay muchas quejas, efectivamente, se habla pues que hubo un proceso de politización muy grande en los cargos, pero yo le doy clase a trabajadores una buena parte de los trabajadores ahí en la Universidad Bolivariana, y son preocupados por su empresa, por su industria, por su trabajo, y están trabajando en eso. Son procesos que se están dando. Afortunadamente el mismo presidente Nicolás Maduro se ha puesto como al frente de estas luchas. Algunas de las organizaciones sindicales acompañan a los trabajadores en esta campaña, y yo soy optimista en ese sentido de que PDVSA además puede poder superar muchos de los problemas internos que han surgido, que también tiene que ver con la presión gigantesca y brutal a la que están sometidos. El tema de los precios del petróleo, el tema de la sabotaje financiero a la que está siendo sometida. No solamente sabotaje financiero, sino también en el área de lo que es el acceso a ¿cómo se llama esto? A programas, a software, a transferencia tecnológica tecnología que requieren para mantener sus operaciones, suministros que son los necesarios para mantener los estándares de producción y refinación, y en otras operaciones que se convierten pues en algunos verdaderos retos para los trabajadores, poder superar esas situaciones. Pues este ha sido un rápido recorrido de varias décadas, ¿no?, en esta conversación. Pero el saldo es optimista, es nacionalista, y parece que todo cambia a partir de la influencia política del comandante Chávez, ¿no? Por primera vez en Venezuela, llega un presidente de la República que entiende el tema del rentismo, el tema de la renta, quizás porque el presidente lo entendió como un problema y no como un negocio. El presidente Chávez era un venezolano honesto, revolucionario, sobre todo patriota, y que llegó para ver cómo hacía para mejorar el país. Estaba más que demostrado por todas las teorías económicas que el rentismo, esa relación de Venezuela con la renta petrolera, había agotado todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. No estoy hablando del pueblo, que ya era el 80% estaba marinado. Estamos hablando de la propia oligarquía, del propio empresariado venezolano, porque esas relaciones donde la distorsión del gobierno es el que maneja el recurso petrolero, pero a su vez ese gobierno de Acción Democrática y COPEI habían abierto las puertas para que las grandes transnacionales se llevaran la renta. Carlos Mendoza Potelá tiene un estudio interesante, yo lo recomiendo, porque él muestra cómo... Cerramos con eso en el par de minutos que nos quedan. Carlos Mendoza Potelá demuestra cómo las transnacionales, después de la nacionalización chucuta, se llevaron más renta de lo que jamás se habían llevado. Y del 75% de renta que quedaba en Venezuela, demuestra cómo en el año 99 era el 15, el 16%. El presidente Chávez llevó esa renta del 15-16% otra vez al 90% de captación de renta, que fue algo que hay que reconocerle a Rafael Ramírez porque puso un empeño importante en hacer esta recomposición. De manera que el presidente Chávez no solamente hace esto, sino que le da un impulso, una visión a la posibilidad de que Venezuela deje de ser ese país rentista, y es con la producción. Y tiene que buscar nuevos actores. Esos nuevos actores es la población que había sido excluida, pero para incluirla desarrolló planes y proyectos para alimentación, educación, la salud, de vivienda, e invitarlos a convertirse en los nuevos actores económicos, que hasta para todo eso desarrolló las leyes que tienen que ver de poder popular, de comunas, de consejos comunales, habló de las comunas productivas como la nueva forma en que podía construirse un nuevo actor, más allá del actor privado, que ya existía históricamente, el Estado con sus vaivenes de fracaso,
de éxitos relativos o completos, y ese nuevo actor invitado pues inclusive a construir lo que llamó la nueva patria. Eso es lo que estamos viviendo ahora. El gran enemigo que está sobre el espacio, sobre el terreno, es una opción de una democracia que pasó de representativa a democracia participativa, directa y protagónica, de un pueblo con recursos, estructuras, organización, capital, que también pues bienes de capital que fueron dirigidos por el presidente Chávez para aumentar el capital nacional, y que hoy pues efectivamente es una posibilidad de un pueblo que se da pues se puede autogobernar. Y esa es la amenaza a países desarrollados con unas democracias representativas que ya están totalmente desprestigiadas y que muestran esas sociedades unos agotamientos y no tienen fuerza como para salir de ello. Eso es la gran batalla política que estamos viviendo hoy a nivel global. No es una lucha local ni latinoamericana, es global, mundial. Esto lo estamos viendo ya pues en el mundo. Esa situación en la que la vieja dirigencia política no tiene ninguna conexión con el pueblo. Bueno, evidentemente uno, después de escuchar su exposición, que además no solo como profesor, sino como ingeniero, como petrolero experto, como hombre que ha recorrido todas las etapas de la industria, que para nosotros es la columna vertebral, es satisfactorio poder cerrar el programa con esta visión, con sentido de patria y sentido de trascendencia, y que estamos jugando a escala planetaria como se debe jugar al fin, ¿no? Después de este cambio, de este parteaguas histórico que generó el comandante Chávez. Escala planetaria, esa es la palabra. Bueno, donde quiera que se encuentren. A grandes ligas, que diríamos. En las grandes ligas, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, donde se origina Dossier, cerramos aquí este especialísimo programa en algo tan fundamental para nosotros como lo es el tema petrolero. Gracias una vez más por su atención, muchas gracias por su cátedra magistral. Gracias, Walter. Y les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.